reunimos en el Ministerio del Interior como hasta las 4 de la mañana, discusiones de un montón de cosas que no llegamos a una conclusión formal y pasamos un cuarto intermedio para esta mañana, pero que tampoco llegamos a conclusiones formales desde ese punto de vista. Primero yo quiero aclarar que desde el punto de vista jurisdiccional, el Estado Nacional es un convidado de piedra, Néstor, porque no tiene responsabilidades específicas que cumplir en caso de esta característica. Lo que no somos convidados de piedra desde el punto de vista de lo social y mucho menos cuando hay muertes en el medio provocadas por personas que nada tienen que ver con el reclamo por una necesidad de una vivienda, por una necesidad de un pedazo de tierra, por vivir de una manera distinta. Gente que viene de afuera, que nada tiene que ver con esto, incitada de otra manera, de otra característica, empujadas a hacer desmanes precisamente como para hacer extraño el lugar, la forma, el modo en que se lleva a cabo este tipo de discusiones. Nosotros escuchamos. En primer lugar hicimos la apertura de esta discusión, escuchamos la parte de vecinos que estuvieron anoche y la parte de vecinos que ya se agregaron aún más en el transcurso de la mañana y que en líneas generales es una parte importante de representantes de los que están reunidos en el Indoamericano, y sobre esa discusión se hablaron de varias cosas. Y dentro de esas varias cosas nosotros intentamos de colaborar, porque, vuelvo a insistir, si bien somos convidados de piedra desde el punto de vista jurisdiccional, tenemos vocación de solución de los problemas. No debe haber habido por el gobierno en la historia de los argentinos que haya tenido tanta vocación de resolver problemas como lo ha tenido en términos sociales este gobierno. Llevamos construidas ya, entregadas, resueltas y en poder de sus titulares más de 500.000 viviendas. Y debemos tener en ejecución algo así como 300.000 viviendas más que tienen que ver con esa Argentina que cambia, con esa Argentina que piensa de una manera distinta y que comprende que hay una parte de la sociedad que no tiene forma de acceder a conclusiones desde el punto de vista habitacional y desde el punto de vista de las soluciones que su familia está requiriendo para vivir dignamente. Nadie quiere regalar nada, no nos interesa regalar nada. El ejemplo más gráfico en esto es que hay provincias que se han puesto en su cabeza la erradicación de las villas. No ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hemos encontrado esa vocación, ese trabajo, esa profundización del análisis con los propios habitantes para ver cómo se le encontraba una salida de esta característica. Más bien todo lo contrario. Anoche pudimos charlar, en el día de hoy el ingeniero Macri se levantó, se fue a una reunión, no sé lo que era, cómo era el tema, y no tenía mucho más sentido que siguiéramos hablando, porque con todo el respeto que nos merecen sus ministros, cuando no está quien tiene que tomar las decisiones, las cosas se agotan y se anulan, dejan de tener el valor que tiene que tener. Y nosotros, lo dije en la conferencia de prensa del otro día y lo quiero ratificar en el día de hoy, ya vimos cómo se subejecutó el presupuesto desde el punto de vista educativo y las consecuencias que nos trajo con los reclamos justos por parte de los alumnos que gracias a la recuperación de la política experimentada a partir de este gobierno ya no callan, ya no necesitan que vengan sus padres a quejarse, sino son los que dicen o los que manifiestan cuál es su bronca porque los techos se le caen encima cuando están estudiando, o lo mismo sucedido en el caso de los hospitales o cualquiera de las acciones, o en el caso de alguna villa, como nos pasó en el caso de la Villa 31. El ejemplo gráfico que yo le contaba recién es el de San Juan. San Juan erradicó el 100% de las villas. Hay un gobernador que se propuso hacer ese cambio y lo consiguen. La villa más vieja de San Juan data de la época del terremoto, 1944, y acaba de ser erradicada, con lo cual digo, cuando uno se pone al frente de estas discusiones, de estas soluciones, de estas conclusiones que son el trabajo cotidiano, esforzado, persistente, al lado de quienes son los que están en ese lugar, se consiguen experiencias y soluciones de la característica de que yo le estoy contando. Cuando hablamos de escuelas y ese planteo de la subejecución respecto del tema específicamente que en la ciudad ha sucedido con el tema del presupuesto educativo, en términos de infraestructura, el gobierno nacional lleva hecha 1.047 escuelas. Nunca en la historia de los argentinos hizo semejante cantidad de escuelas. La cabeza está puesta en el tema de la educación y las conclusiones se consiguen cuando no solamente se piensa en términos edilicios, porque es imperioso estar dentro de un ámbito para poder estudiar adecuadamente. Recién decía uno de los muchachos que habló aquí que hay chicos en escuelas con 40 alumnos, y quienes fuimos docentes en algún momento sabemos que con 40 alumnos no se puede enseñar de ninguna manera. Vemos que no es la misma conclusión, vemos que no es la misma
misma solución y que los objetivos que se persiguen no son exactamente los mismos. Entonces nuestra vocación puesta de manifiesto en las soluciones de los temas lo podemos exhibir con las viviendas, 500.000 ya hechas, más de 300.000 en proceso de ejecución, y con las escuelas, 1.047 ya inauguradas, con el derecho que nos da a mostrar las cosas como son, como nos interesa y como entendemos se van a llevar a la práctica de la mejor forma en términos de la relación de la gente, de su crecimiento, de su proyección y de su movilidad social ascendente aspirada por todos. Esto vino planteado, lo dicen los propios representantes de las personas que se encuentran en este momento en ese lugar, y lo han dicho adelante nuestro y lo han dicho adelante el jefe de la ciudad, que ellos, su vocación era llamar la atención. Ninguno, ni nosotros, ni el gobierno de la ciudad abona que se utilicen los espacios públicos. Ellos tampoco abonan que se utilicen los espacios públicos. De alguna manera hay que levantar la voz para reclamar, y el artículo 14 de nuestra Constitución es gráfico, referente a la posibilidad que le da al ciudadano argentino o aquel que quiera habitar el suelo argentino de reclamar o peticionar ante las autoridades. Entendemos que son formas a veces que pueden tener complicaciones, que debieran resolverse sentados a una mesa, que insistimos que no hay soluciones de otra característica que no sean sentados a una mesa, y a eso nos abocamos. ¿Qué encontramos en ese punto? Y encontramos 3 muertos. Y esos 3 muertos no tendrían por qué haber sucedido, porque una vida es impagable, una vida es irreemplazable, una vida es algo magnífico, producido desde la mano de Dios, y nosotros no podemos sentir como que es un número más, como que es un hecho más, como que pasó y bueno, ya está, vamos, que total ya pasó, no, y no hay ningún inconveniente. Es un tema que nos hemos recién puesto de acuerdo con algunos de los jóvenes que acompañan a estos grupos técnicamente, y que están siguiendo las causas puntualmente para apoyarlos desde el punto de vista jurídico, técnico y científico, para que puedan arribar a los responsables y sancionar de la peor manera. Pero esto tiene que ser en claro, que los que murieron no eran los que venían a manifestar o a buscar alternativas de otra característica que no sea un reclamo real como el de madres, padres, abuelos, chicos, mujeres embarazadas, que venían y se manifestaban porque no tenían otro más remedio. No eran de los que venían de afuera, eran de los que estaban adentro los que murieron. Con lo cual esa provocación, ese gesto, ese asesinato al que se sometió a estos grupos que solo fueron a reclamar algo que sienten como justicia y que nosotros entendemos desde todo punto de vista como justicia, encontró 3 muertes. Y esas 3 muertes nosotros no hay ninguna hipótesis que sea rechazada o dejada de lado en el término de las investigaciones. Vamos a recurrir al 100% de las posibilidades hasta que encontremos dónde estuvieron las responsabilidades y cuáles son las acciones que nosotros queremos cuestionar. También en términos de lo político queremos llamar la atención, porque cuando se discute con alguna ventajita politiquera, se dicen cosas que después traen conclusiones de esta característica y abonan, inyectan, aprovechan, empujan a que se generen cosas de esta característica. Por ejemplo, decir que se le van a entregar escrituras a los ocupantes de estos lugares. La realidad es que no se le pueden otorgar escrituras a quienes no se conocen, y para conocerlos hay que estar dentro de un marco de un censo, y ese marco de un censo conocido, estudiado, una mesa de trabajo, un reconocimiento entre todos, saber que no se están cometiendo iniquidades, que no se están dando ventajas a los amigos de nadie, que no se le está dando ventaja a los que trabajan circunstancialmente en la política y que viven de ese tipo de ventajas de la vieja política, que no es otra cosa que clientelismo, que las acciones de esa característica. Es imperioso que se haga eso. Por eso no se puede hablar ni prometer cosas de esa característica, porque motivan a que mucha gente que vive en situaciones indeseables vean ahí una luz que se le prende de posibilidad y vayan por ella. Y no tenemos más remedio que discutir este tema. Cuando hablamos puntualmente de esto, y si teníamos que empujar algo, nosotros dijimos, bueno, no vamos a estar ausentes. Somos convidados de piedra en términos jurisdiccionales, y va por tercera vez que lo expreso, pero no somos convidados de piedra en términos políticos o de la aspiración de que todos los ciudadanos que viven en nuestro país vivan de la mejor manera. Con lo cual, lo que el Estado Nacional dijo en aquel momento, bueno, anoche, si el tema pasa por ahí, nosotros entonces podemos hacernos cargo de la tierra, no regalamos nada, lo dijo recién varios de los expositores que me antecedieron. No vamos a regalar nada, vamos a anticipar de forma tal que el financiamiento les permita acceder de una forma lógica en el marco de las posibilidades que sus economías hogareñas le permitan, pero que van a tener que pagar por ella. Hacerse de esa tierra para poder avanzar por un camino cierto y no regalar nada. No estamos haciendo beneficencia, no es nuestra vocación en ninguna de las condiciones y en ninguno de los casos.
¿Qué encontramos del otro lado? La negativa a discutir este tema con el jefe de la ciudad autónoma, porque dice, insiste que es una posición ideológica. En primer lugar lo dijo, después no lo volvió a utilizar el término, pero que en todo momento se puso duro respecto de esa situación sobre pretexto de que hay otros que van a peticionar de la misma manera. La verdad es que creo que de la misma manera que San Juan erradicó todas sus villas y una desde 1944 vigente, podemos entre todos hacer acciones de esta característica sin tener que llegar a un traslado de todo un pueblo, porque es una cantidad muy grande de gente, con sus mujeres, con sus chicos, con sus mujeres embarazadas, a tener que ofrendar 3 vidas, un despropósito sin sentido, para poder concluir con cosas de esta característica y que al final de todo terminemos en las condiciones que podíamos haber empezado, que es sentarnos, censar, acordar las formas, ver cómo se proyecta, en la proyección definir gráficamente cómo va a ser el ciclo del cumplimiento de las cosas y empezar a ejecutarlo, entre ellos y nosotros, es decir, el de la mejor forma que se puede hacer cuando se gestan políticas de esta característica que deben concluir con soluciones contundentes. Una de las cosas que más marcaron los representantes fue la preocupación de tener ese tema controlado, de que no existiera una conclusión de las características de la que existió el otro día con políticas de represión, que ya he hecho mención al respecto, y que uno que ha defendido siempre la fuerza de la Policía Federal se avergüenza de algunos de los gestos que vio un policía tirando una piedra o algunos policías pegándole a un señor en el piso, cosa que no me importa lo que hizo. Cualquier cosa que haya hecho no amerita a que uno pueda pegar a una persona en esas condiciones y en esos términos. Serán expulsados de la fuerza. No hay lugar para policías que hagan acciones de esa característica. Pero como vemos que esto tiene que tener un grado de cordura y como vemos que esto tiene que tener una conclusión que permita diferenciar los vecinos que reclaman con justicia, porque tienen todo derecho del mundo y porque seguramente van a haber resuelto sus temas en no mucho tiempo una vez que toda esta gente salga de ese lugar y que ojalá ese parque se proyecte de la misma manera que otros parques, porque está absolutamente delucido, lleno de yuyo, sin rejas y cosas por el estilo, sin luces y ese tipo de cosas. Van a encontrar su solución los vecinos que se quejan legítimamente, pero también con bandas donde aparecen señores que trabajan en el gobierno de la ciudad. Yo no imputo en esto al gobierno nada, pero trabajan en el gobierno de la ciudad. El señor ese que aparece de pantalones rojos tirando con una pistola es un empleado, lo que lo tenemos detectado por el ANSES, que trabaja para el gobierno de la ciudad y que tiene que ver con alguno o su papá o su tío trabaja como masajista en Boca y cosas que tienen que ver con las que nos preocupan, que están ligadas a la política por algún lado o por otro. Vuelvo a decir que no estoy imputando nada a nadie puntualmente, pero vemos que esos personajes son los que terminan teniendo actitudes de la característica que nos dieron las muertes. Y eso es lo que más nos preocupa, eso es lo que más condenamos y eso es lo que más exigimos que no vuelva a suceder. Hemos decidido entonces ordenar a la Gendarmería Nacional para que cerque el ámbito en donde se encuentra este grupo. Con lo cual, la instrucción que le hemos dado al comandante general Esquenone, titular de la Gendarmería Nacional, es que a partir de las 17 horas haga el cerco en ese lugar para que no exista la posibilidad de movimientos desde el punto de vista de entradas y salidas, fundamentalmente de nuevas entradas, que es lo que más nos preocupa a nosotros, no impedir la salida, quien quiera salir podrá salir, para que se pueda poner orden a esta situación y garantizarnos un funcionamiento ordenado, un funcionamiento sin conflictos, una situación que nos permita garantizar que no tengamos conflicto con los vecinos externos. Y sobre el lado donde están los edificios, hemos instruido al jefe de la Prefectura Naval para que a través de los albatros se hagan la ronda con los albatros, precisamente para no concluir en colisión con otras fuerzas que no tengan que ver con la solución de la problemática en la que nos encontramos, la solución que nos propusimos darle una vez que decidimos hacer de nexo entre el gobierno de la ciudad autónoma y los vecinos que nos lo reclamaban de la misma manera, y cuando dijimos que íbamos a ser garantes, cumplir ese objetivo y esa función específica de garante, con todas las letras. Poner la fuerza de seguridad en estos términos, porque encontramos eco, porque vemos gente dispuesta, porque los escucharon ustedes decir exactamente lo que están proponiendo, hasta disculpándose por lo que pueden estar provocando a los vecinos
porque el objetivo no es otro que reclamar. Con lo cual, nuestro objetivo está planteado, nuestro objetivo es absolutamente de vocación de soluciones y además profundamente convencidos de que tenemos que encontrar salida a este tipo de soluciones. Lo dije en la conferencia de prensa, no se resuelve con la fuerza pública, no se resuelve, y se lo he repetido al ingeniero Macri 20 veces, no se resuelve expulsando o desalojando a los palos a la gente de esa manera, porque eso es el principio de un conflicto